Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Saraí Martínez, soy optómetra de profesión y de corazón. El video del día de hoy es una necesidad en la que me vi para realizar algo así como una guía lo más completa posible para el usuario por primera vez de lentes progresivos. ¿Qué tiene que tener en cuenta ese paciente antes de decidir que quiere usar lentes progresivos? Si me ven mirando mucho para este lado es porque tengo algunas notas de apoyo con el fin de que este video me quede lo más completo posible. Y vamos a empezar, bueno, por las cosas que son intrínsecas del paciente, es decir, las cosas que dependen solo del paciente para la toma de decisión para usar un lente progresivo. Y lo primero es la edad del paciente. Sí, la edad del paciente se tiene mucho en cuenta para escoger un lente progresivo, porque si es una persona más o menos mayor de 55 o 60 años que ya viene utilizando un lente bifocal, es muy difícil que ese paciente se vaya a adaptar a un nuevo tipo de lente. ¿Por qué? Porque el bifocal, o como su nombre lo indica, pues solo ofrece dos focos, el de lejos y el de cerca, mientras que el lente progresivo ofrece tres focos y no tiene la división que normalmente maneja el bifocal, que a veces es en forma de media luna o con una rayita en la mitad, que para pacientes ya usuarios de lente bifocal les sirve como una guía para separar la visión lejana de la visión cercana, y a la hora de utilizar un lente progresivo no se va a encontrar con esa rayita o esa división que es guía para ese paciente. Entonces va a ser muy difícil acostumbrarse a este nuevo tipo de lente. Bueno, lo segundo que tenemos que tener en cuenta los pacientes es que si somos pacientes miopes, es decir, que no vemos bien de lejos, pero que tenemos una buena visión de cerca, que nos defendemos a la hora de hacer una lectura, tampoco está muy indicado, según mi criterio personal y profesional, el lente progresivo. ¿Por qué? Porque el lente progresivo tiene una pequeña región en la parte inferior del lente que nos va a servir para la parte de visión cercana. Cuando un paciente miope ve muy bien en visión cercana sin lentes, al colocarle un lente progresivo estamos limitando su campo visual. Así vea súper bien por esa pequeña región inferior que está diseñada para ver de cerca, estamos de todas maneras limitando su campo visual. Entonces el paciente miope siempre va a preferir retirarse las gafas porque tiene todo su campo visual disponible para realizar una buena lectura de cerca. Entonces, si eres un paciente miope que lee muy bien de cerca, es mejor abstenerse de hacer este salto al lente progresivo. Bien, ¿qué más es intrínseco del paciente? La psicología, la psiquis del paciente. Tiene que ser un paciente que es una persona abierta a los cambios, que se adapta fácilmente a un cambio, que no le cuesta mucho pasar de un punto A a un punto B en cuanto a aprender nuevas cosas. Eso es muy importante a la hora de tomar el paso para utilizar un lente progresivo. También otro factor a tener en cuenta en cuanto al paciente es la motivación. Finalmente, porque si es un paciente que tiene más de 55 años, como lo había dicho en el primer factor, usuario de lente bifocal, pero tiene una gran motivación y es un paciente que psicológicamente es de mente muy abierta, pues puede tener como un buen pronóstico para la buena adaptación al lente progresivo. Entonces la motivación de todas maneras es algo bien importante para el paciente, que no sea un paciente que le metan el lente progresivo en la consulta, sino que de plano en la consulta está diciendo que quiere y desea utilizar un lente progresivo. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque es un paciente que, a pesar de que se vaya a encontrar con nuevas cosas, con nuevos aprendizajes en el lente, está tan motivado a utilizar ese lente que está dispuesto a aprender o a asumir ese tipo de riesgos con un lente. Y bueno, finalmente,
algo no menos importante es el poder adquisitivo de ese paciente, porque como bien sabemos, el lente progresivo no es un lente, como por decir los lentes de la EPS, es un lente que es, pues, tiene un costo un poco elevado para el paciente, y pues el paciente debe tener en cuenta que es una inversión que va a realizar cada año o cada año y medio, cada 2 años más o menos, porque él tiene que saber que la fórmula de ese lente no le va a durar para siempre, no le va a durar 5 años, o sea, es una inversión que debe hacer más o menos constantemente. Entonces eso también es un factor a tener en cuenta en cuanto al paciente. Bueno, y en cuanto a la consulta en sí, el paciente pues debe estar muy cómodo y muy seguro con la formulación que le da el optómetra. Debe estar completamente seguro de que está viendo muy bien en visión lejana con esa fórmula que le va a dar el optómetra, así como también con la fórmula de cerca, que el paciente diga: perfecto, me siento súper bien, me siento mejor que con mis lentes anteriores, porque esa es la idea, siempre mejorar la visión con el cambio de lente. El paciente también debe fijarse en que le tomen los puntos de un lente progresivo, y con esto me refiero a que el paciente debe darse cuenta que a la hora de escoger su montura, cuando la tenga puesta, el optómetra le tome con una luz puntual unas medidas especiales. El paciente no tiene que saber qué medidas exactamente son, pero al menos darse cuenta que le están poniendo su montura, y de acuerdo a eso están tomando unos puntos que van a ser unos puntos que van a coincidir con los centros pupilares de ese paciente, para que el lente quede lo mejor montado posible por el laboratorio. En cuanto a la escogencia de la montura, bueno, según mi criterio personal, porque hay lentes progresivos diseñados pues para lentes pequeños, yo sí prefiero que el lente o la montura sea una montura de mínimo 30 milímetros de altura. Es decir, que de este punto a este punto hayan al menos 30 milímetros. ¿Por qué? Porque el lente progresivo, como ya lo dije al principio del video, tiene 3 visiones: la visión lejana, la visión intermedia y la visión cercana. Si manejamos un lente muy pequeño, pues va a haber como un sacrificio de la visión cercana para ese paciente, y yo prefiero que tenga mayor amplitud el lente para que el paciente tenga toda la libertad de buscar el foco de acuerdo a la distancia que necesita ver. Hay lentes progresivos, repito, que son diseñados exclusivamente para monturas pequeñas, pero son lentes un poco más costosos, y pues también hay que aprenderlos a manejar, y son un poco más, según mi experiencia personal como optómetra, un poco más difíciles de llevar en cuanto a la adaptación. Pero bueno, eso es un tema como ya de criterio personal y profesional de mi experiencia. Lo otro que hay que tener en cuenta, que también es parte de mi criterio personal, es que los lentes tengan estas cositas que se llaman plaquetas. Para algunos pacientes es muy incómodo las plaquetas. Es más, hay pacientes que llevan años utilizando lentes con estas plaquetas y sienten que les talla la nariz, sienten como más el peso del lente. Entonces siempre el paciente va a preferir o va a optar por unas monturas que no tengan esa plaqueta, es decir, que sean monturas de acetato, que son las que comúnmente están sin plaquetas, que tienen toda la montura así, sin este tipo de apoyo. Entonces, ¿por qué yo digo que deben tener plaquetas y que es mejor que las tengan? Porque muchas veces los lentes del laboratorio vienen de pronto montados un poquito más abajo o un poquito más arriba, y cuando el paciente se los va a colocar, de pronto al mirar en visión lejana como quedó un poquito más arriba el lente, entonces la visión intermedia le interfiere para ver a lo lejos, y simplemente lo que el optómetra hace es abrir un poco las plaquetas para que el lente baje, ¿sí? Y él pueda ver
por la parte o por la zona de visión lejana. O viceversa, hay necesidad a veces de cerrar plaquetas para que la montura suba y el paciente no tenga muchas veces que hacer esto para leer bien de cerca, porque eso es otra cosa que sucede muy comúnmente. El paciente dice, yo veo perfecto, pero me toca hacer esto o levantarme la montura para ver bien. Y eso simplemente se puede arreglar abriendo o cerrando las plaquetas. Entonces es algo que pues hay que tener en cuenta, aunque si el paciente insiste en que no quiere utilizar plaquetas por un tema de comodidad, pues entonces prima más el confort del paciente y más bien hay que enfocarse mucho en tomar unos puntos bien exactos y bien perfectos para que el paciente no vaya a tener después problemas cuando el lente ya quede montado en su montura. Entonces el paciente debe darse cuenta que el optómetra le puso sus lentes, su montura que él escogió, y le vaya a tomar al menos la distancia pupilar, porque es la que va a coincidir finalmente con el centro óptico del lente. Al menos debe tener esa toma mínima de puntos. Hay otros lentes que son ya con una elaboración un poco más avanzada, donde le tienen en cuenta muchísimos más factores. Con un aparato especial le miden el ángulo, los ángulos panorámicos, pantoscópicos, que mejor dicho, que el paciente se sienta con una adaptación 100% personalizada. Esa es la mejor toma de puntos, pero mínimo el paciente debe fijarse que le están tomando los puntos del lente para que coincidan con sus centros pupilares. Eso es bastante importante. La altura focal, cuando ya el paciente le han tomado esos punticos, la altura focal debe tener una medida mínima, ¿sí? Que es la medida del recorrido que hay entre visión intermedia y visión próxima. Y debe tener una medida aquí mínima también para que tenga pues su visión lejana disponible. Entonces, por eso es importante que el paciente se fije que el optómetra le está tomando los puntos. A veces capacitan al personal de apoyo, como los asesores comerciales, para que tengan en cuenta estas medidas. Ya sea el optómetra o el asesor, debe fijarse que le estén tomando sus puntos y sus medidas. Bueno, antes de que lleguen los lentes, o al menos antes de introducir al paciente a los lentes, se le debe explicar bien lo que el paciente va a sentir con unos lentes progresivos, porque no es un lente que el paciente se va a colocar, va a mirar hacia todas las direcciones y se va a sentir cómodo en todas las direcciones. No es un lente así. Desafortunadamente pues tiene un proceso de aprendizaje, y eso se lo tiene que explicar el optómetra antes de que el paciente opte por esta opción de lente. Entonces, ¿qué le debe explicar el optómetra al paciente? Bueno, que el lente está diseñado completamente diferente a un lente bifocal, que el lente aquí hacia los lados va a tener unas zonas de visión borrosa o de no visión, de tal manera que el paciente usuario de lente progresivo no va a poder mirar de reojo porque se va a chocar con esas zonas de no visión, y por lo tanto para mirar hacia los lados no va a hacer esta operación, sino que debe girar totalmente su cabeza hacia la dirección que quiere enfocar. Lo mismo para la lectura. Para la lectura el paciente debe saber que en la parte de abajo está la formulación de cerca, por lo tanto debe bajar su mirada. Lo mismo que la visión de lejos. La visión de lejos el paciente debe saber que está en la parte superior del lente y por lo tanto debe subir la mirada. Para caminar con los lentes, al mirar hacia el piso, el paciente debe recordar que la parte de abajo del lente está diseñada para ver de cerca. El piso no está cerca, el piso está lejos, por lo tanto debe mirar con la parte de lejos del lente. Es decir, que el paciente debe hacer esta operación para mirar por la parte de arriba del lente, el piso. Y así con muchas más direcciones de mirada. Va a haber un momento en que el paciente haga un movimiento brusco y sienta ese cambio de visión que hay entre la parte de arriba y la parte de abajo del lente. Hay que explicarle al paciente que todos esos cambios son absolutamente normales, así como el paciente también debe reportar qué es lo que siente al optómetra para saber si eso es normal de un lente o una adaptación al lente progresivo,
o si eso es algo que definitivamente quedó mal, digamos, en la toma de la formulación, en la toma de medidas, o hay algo que definitivamente hay que cambiar o hay que montar nuevamente el lente. O sea, el paciente debe también tener una buena comunicación con el optómetra, diciéndole qué es lo que siente exactamente, para que el optómetra sepa qué es lo normal, qué es a lo que el paciente debe adaptarse y qué es lo que posiblemente hay que cuadrar mejor del lente. En cuanto a la adaptación, ya llegaron los lentes, ya se lo montaron, ya miramos que los puntos coinciden perfectamente con los centros pupilares del paciente, ya le explicamos todo al paciente lo que va a sentir. Ahora, ¿qué sigue? El paso a seguir es recomendarle al paciente que utilice los lentes el mayor tiempo posible durante las primeras semanas o los primeros días. Así sea un lente que solamente el paciente vaya a utilizar para leer, lo mejor es que lo use el mayor tiempo posible, ojalá todo el día. ¿Para qué? Para que su cerebro se acostumbre a esos cambios de visión de la parte de arriba y de la parte de abajo, y el cerebro aprenda a suprimir más rápidamente la imagen que no le sirve de acuerdo a la distancia que está requiriendo el paciente para ver. Entonces, según, nuevamente, repito, mi experiencia profesional, lo mejor es que el paciente se coloque las gafas el mayor tiempo posible, al menos durante los primeros días, hasta que ya haya una adaptación completa al lente, así sea que lo necesite solo para leer. ¿Listo? Al caminar, que camine con ellos en el consultorio, dentro de su casa, ojalá que sea un territorio conocido. No necesariamente tenemos que decirle al paciente, bueno, póngase los lentes y vaya hacia la calle. No, porque el paciente todavía no ha aprendido a manejar esos cambios de visión, esos cambios de dirección de mirada. Pues no, tampoco lo vamos a mandar a la calle a que vaya con unos lentes nuevos y que de pronto esté expuesto a mayores accidentes. No es la idea, pero la idea es que el paciente los camine, al menos en su casa, en un centro comercial, en un lugar seguro, en un territorio seguro, donde el paciente pueda utilizar todas las visiones. Por eso yo le recomiendo mucho al paciente que vaya a un supermercado, que vaya a un centro comercial, porque de esa manera puede ver vitrinas, puede ver la gente caminando, puede ver el piso, las escaleras eléctricas, puede ver precios de productos y está manejando absolutamente todas sus visiones, que se siente frente a un computador. Ojalá el optómetra le ceda el puesto de él para que se siente el paciente y haga de cuenta que está frente a su computador, para que maneje el lente y sepa por dónde hay que enfocar. Entonces, explicarle al paciente que al principio va a aparecer como más o menos un muñeco de taxi, que está constantemente moviendo la cabeza, pero que al principio van a ser así los movimientos, y después esos movimientos de cabeza se van a ver absolutamente naturales, y el paciente no debe preocuparse por eso. Consideraciones: si antes usabas lentes solo para leer, es decir, que tenían en toda su forma, en todo su área, la formulación de cerca, y vas a pasarte al lente progresivo, debes tener en cuenta que el campo visual ya no va a ser igual. Al principio te colocabas los lentes de cerca y no tenías que luchar buscando el foco de visión para poder enfocar las letras. No, ahora sí te va a tocar mirar por dónde es que es, enfocar bien y mirar por dónde está la mayor zona de visión del lente. Entonces, para tener en cuenta los pacientes usuarios de lentes con solamente la fórmula de cerca, hay que tener en cuenta que el campo visual se va a reducir mucho, pero también con los lentes puestos puedes levantar tu mirada y ver de lejos, ver la persona con la que estás hablando, ver la persona que llegó a la puerta. No vas a tener la necesidad de quite y ponga o de mirar por encima del lente, que hay muchos pacientes usuarios de lentes de cerca que son así todo el tiempo porque necesitan mirar a la persona de frente. Entonces deben tener en cuenta eso los usuarios de lentes monofocales, o sea, de una sola fórmula de cerca. Si usabas bifocal y quieres dar el paso para el lente progresivo, pues hay que tener en cuenta algo que se llama el salto de imagen. Tú tenías como usuario de bifocal un salto de imagen bastante brusco, que era de la línea para abajo,
de cerca, de la línea para arriba, de lejos. Ahora con el lente progresivo vas a tener una zona de transición que es algo así como un degradé, y por eso se te va a hacer difícil buscar la parte de cerca y la parte de lejos, la parte intermedia. Entonces, si eres usuario de bifocal, por favor, atento a esas consideraciones. Si no usabas nada antes del lente progresivo, pues para ti va a ser muchísimo más fácil adaptarte porque no tienes esos preconceptos o esas preconcepciones con un lente bifocal o con un lente monofocal. Entonces va a ser mucho más fácil para ti adaptarte a ese tipo de lente. ¿Por qué los lentes progresivos son la mejor opción hoy en día? Por el mundo en que vivimos, sencillamente, porque estamos rodeados ya sea de celulares, de tablets o de computadores. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir en la actualidad, y para eso solamente están los lentes progresivos, que son los que ofrecen esa distancia que se llama visión intermedia. Debes tener en cuenta que para ver de lejos necesitas una formulación, para ver de cerca necesitas otra formulación, y para ver a una distancia intermedia como la del computador o la de una tablet o la de un celular necesitas otra formulación, y los lentes progresivos son los únicos que tienen esas tres formulaciones. Los lentes bifocales, hay muchos pacientes, usuarios de lentes bifocales, que no se pudieron adaptar lamentablemente al progresivo, que deben hacer esta operación para usar un lente, para usar un computador. Deben levantar la cabeza, mirar por el bifocal y acercarse más a la pantalla del computador, de tal manera que terminan a veces con unas tortícolis impresionantes. Entonces, por eso se recomienda mucho, y ya se está dejando a un lado la recomendación del lente bifocal, se está recomendando más el lente progresivo. Como ya dije, pues el bifocal solamente tiene dos focos, el de lejos y el de cerca. El de visión intermedia no lo tiene, y es el único, el progresivo es el único que puedes ponerle esa visión intermedia. Además, al lente progresivo le puedes adicionar los filtros de protección que tú quieres, ya sea un filtro para el sol, que es el famoso y conocido filtro transition, o cualquier filtro fotocromático que reaccione a la exposición a los rayos UV. Puedes colocarle un filtro antirreflejo azul, puedes colocarle todos los filtros de protección a tus ojos, cosa que no puedes hacer, digamos, con una cirugía para retirarte los lentes. Te retiras los lentes, perfecto, quedas viendo bien, pero no estás protegido. O por ejemplo, si vas a usar lentes de contacto, los lentes de contacto solo tienen una protección, que es la protección a los rayos ultravioleta, pero no tiene la protección a los rayos azules, por ejemplo. Entonces, con un lente progresivo puedes quedar totalmente cubierto por todos lados. Vas a corregir tu defecto visual de lejos, a corregir tu defecto visual de cerca, a corregir tu defecto visual en visión intermedia, y fuera de eso te vas a proteger del sol, te vas a poder proteger de las pantallas, de las luces. O sea, es un lente que puede ser bastante completo, y es un lente al que le puedes sacar mucho partido. Espero que haya quedado totalmente clara la información, que esto haya servido como una guía para el paciente usuario por primera vez del lente progresivo, y espero que te sirva como un apoyo y como una ayuda para complementar un poco, o para ayudar un poco a que te adaptes mejor a este tipo de lente. Yo te pido mucha paciencia, te pido apertura de mente para que puedas darte esta oportunidad de utilizar el lente. De verdad que es la mejor opción que tenemos hoy en día, y ojalá, te deseo muchísima suerte con ese lente, ojalá que te adaptes y que al final estés muy contento de tu adquisición. ¿Ok? Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima emisión.